Bien, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, es un placer el poder estar esta noche con ustedes y meditar en la palabra de Dios. Fíjense que hace un año escuché una frase del pastor John MacArthur que me puso a reflexionar bastante. Y fíjese, la cual decía: nunca pensé en pasar tiempo reevangelizando a los evangélicos. Cuando la escuché dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Pero al analizar sus puntos me di cuenta que decía una gran verdad. Mire, ante el evangelio que a veces se presenta en las iglesias, donde solo se puede levantar la mano y si tú recibes al Señor, pero no se hace el énfasis en el arrepentimiento verdadero de tus pecados, en mi experiencia, al trabajar en otras iglesias, en verdad, en consejería, fíjese, yo me daba cuenta cuando las personas no habían entendido lo que era una vida en Dios. Su actuar, su pensar, su forma de vida indicaba que no habían conocido al Señor. Y para mí siempre fue preocupante. Al final de cada sesión siempre les hacía la pregunta: si en este momento mueres, ¿a dónde irás? Muchas veces me decían: eso es lo que no sé, pastor, no lo sé en verdad. ¿Cómo que no lo sabes? Entonces, ¿qué has entendido del Evangelio? ¿Has tomado un discipulado? No, pastor, solamente asisto. ¿Y qué es tu relación con Dios? ¿Qué te han enseñado? Otros decían, pues voy al cielo, pastor. Y cuando les preguntaba el por qué creían eso, por qué creen que Jesús te puede dejar entrar al cielo, me daba cuenta que no habían entendido lo que era el Evangelio de arrepentimiento. Yo recuerdo que el primer año, hermano, Dios me permitió llevar a muchas personas a los pies de Cristo, cuando yo pensaba que eran cristianas. En la misma consejería me daba cuenta que no habían conocido al Señor, que no habían entendido lo que es el verdadero arrepentimiento de sus pecados, porque el pastor no les explicaba claramente al decirles que tenían que arrepentirse al reconocer que Cristo murió por ellos y que no podían salvarse por sí mismos. Ese es el evangelio de arrepentimiento. Mis amados hermanos, un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. Simplemente es un cambio más de religión. El apóstol Pedro, en su discurso precisamente y en Pentecostés, enfrenta la realidad a los oyentes acerca del sacrificio de Cristo y la manera que fue crucificado por ellos, pero también por el determinado y anticipado consejo de Dios. Pero ellos rechazaron al autor de la vida. Pero en este discurso llegó un punto, hermanos, tan poderoso que el Señor quebrantó los corazones de ellos y le hicieron a Pedro una pregunta clave que muestra que en verdad entendieron lo que habían hecho y que Cristo vino a morir por sus pecados. Veamos este pasaje hermoso ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 39. Déjeme explicarle esta parte. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas palabras, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, se quebrantaron y dijeron inmediatamente a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y vea lo que Pedro le dice. Pedro en ese momento les dijo: arrepentíos y bautícese. Arrepiéntete de tus pecados. Era el evangelio que también Juan predicaba, el evangelio de arrepentimiento. Y bautícese como el paso de obediencia que mostraba que en verdad habían creído en Cristo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, que es la vida eterna. Y dice Pedro la razón aquí: porque para vosotros es la promesa, hablaba a los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Fíjese, eso nos incluye también a nosotros los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esta palabra me llama la atención porque significa eligiere, la elección de Dios sobre nuestras vidas. Muchas personas por eso no pueden cambiar en sus vidas, ya que no entendieron lo que es el verdadero evangelio de arrepentimiento. Siguen sujetos a sus pecados y viven en una religiosidad que los hace sentir salvos sin serlo, porque no dan evidencia de un cambio.
Si usted no entendió lo que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino a morir por sus pecados cuando usted y yo no podíamos acercarnos a Él, Dios en su gran amor y derramamiento de su gracia nos da vida para que nosotros podamos llegar a Él. Es Dios acercándose a nosotros día con día y Dios buscándonos. Por eso me gustaría que analicemos estos pasajes y tal vez usted entienda de aquí en adelante por qué su vida no ha cambiado. O si ha cambiado, qué bueno. Para empezar, debemos entender que nosotros no tenemos, hermanos, la capacidad de acercarnos a Dios. Es Dios el que te busca y te da vida para que puedas creer en el mensaje del Evangelio. Por favor, pon atención a estos pasajes que citaremos de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Te lo voy a ir explicando, porque es necesario que entendamos qué fue lo que Cristo hizo en su plan soberano para nuestras vidas. Versículo 1 dice, y Él, hablando de Cristo mismo, os dio vida a vosotros. Ahora, surge una pregunta que a mí me vino hace mucho tiempo. Yo decía, bueno, ¿cómo que me dio vida? ¿Y la que tengo qué es? Bueno, la que tengo es vida física, el soplo de vida, pero no tengo vida espiritual. Entonces, Él me dio esa vida espiritual para que yo pudiera creer. ¿Cuándo me la da? Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, hermanos, debemos entender que Cristo le da vida espiritual. Y ahí lo dice, ¿cuándo se da esa vida? Cuando usted y yo no podíamos responder como muertos en delitos y pecados. Eso se llama regeneración, que Dios nos da vida espiritual para que tú y yo pudiéramos responder al mensaje de salvación. Así son las cosas. Una persona muerta espiritualmente no puede responder. Por eso necesita la vida de Dios. Y la vida que tenemos es física, el soplo de vida. Pero la espiritual la da solo Dios a través del Espíritu Santo, el cual hace la obra de convencimiento de nuestros pecados. Lo que nos menciona en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Ponga atención también a esto. ¿Sabe? Hay una preocupación en nosotros como pastores, de que la gente no ha entendido lo que es el Evangelio y viven muy ad hoc a lo que el mundo dicta, pero no dan evidencia de eso. Dice este pasaje del 7 al 11 de San Juan 16, pero yo os digo la verdad, hablaba Jesucristo, os conviene que yo me vaya. Él tenía que partir. Dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, que habla el Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjese qué interesante, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Y nos muestra la condición en la cual estábamos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Que Cristo es nuestra justicia. Y Dios también es un Dios justo en ese aspecto. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si usted, fíjese, no fue convencido por la obra del Espíritu Santo, debe considerar por qué su vida no cambia. Pues el siguiente pasaje de Efesios es muy claro, puesto que Cristo le dio vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y estos pecados, vea lo que dice aquí el versículo 2, pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Qué interesante, tiempo pasado. Hay una novedad de vida en ti, hay un deseo de vida. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Íbamos conforme todo el mundo lo actuaba, conforme al príncipe de la potestad del aire de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta parte la voy a explicar también. Vivíamos en otro tiempo en una manera que no agradaba a Dios, viviendo de acuerdo a la corriente que dictaminaba el mundo, conforme a lo que Satanás ordenaba, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios debemos aceptar el mensaje de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No es verdad, estamos muy equivocados. Una cosa es ser criatura de Dios, pero para convertirnos en hijos de Dios necesitamos reconocer que Él murió por nuestros pecados y arrepentirnos de todo corazón. Pero el apóstol Pablo
menciona que fuimos hijos de desobediencia, para que nos demos cuenta que hay un cambio en nosotros por la vida que Dios nos ha dado. Versículo 3. Hijo de desobediencia, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo pasado. Ahora hay un nuevo deseo de vida, hay un nuevo deseo de ser diferente y de ser a la imagen de Cristo. Y que obviamente es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En los deseos de nuestra carne vivíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nos guiaba nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Y como dice Romanos, a veces nos traicionaba, a veces nos defendía, a veces nos acusaba. La conciencia, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Lo mismo que los demás, en la condición que están ahorita. Así nos encontrábamos. Y más, si hemos creído en Cristo, era nuestra condición pasada. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra vida cambia. Hermanos, déjeme decirle algo. Si hay un rechazo en tu vida hacia el pecado, si no hay un rechazo en tu vida hacia el pecado, debes de considerar si en verdad has nacido de nuevo. Si no te duele cuando pecas, si justificas tus acciones y sigues el pensamiento y actitudes del mundo, entonces no has creído. Y por lo tanto, te puedes constituir un hijo de ira, lo mismo que los demás. Ahora, la ira de Dios estaba sobre nosotros y Cristo aplacó su ira al morir por nosotros. Cristo hizo por medio de su sacrificio la paz entre Dios y los hombres. Él fue el intermediario, hermanos. Cristo es el único que te presenta justo delante del Padre, pagando por tus pecados, lo que nos menciona Romanos 5.1. Justificados significa que Dios nos presenta justos ante el Padre. Dice justificados pues por la fe. Él paga por nosotros en la cruz y nos presenta justos, ya diciendo yo pagué por ellos. Por la fe en Él, cuando la ponemos, y aún la fe Él la pone en nosotros, debemos de entender esta parte, tenemos paz para con Dios. Y el medio dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tu vida no es diferente después de años de conocerle, sigues en los mismos hábitos, vicios, pecados, actitudes, entonces no le conoces y estarás sujeto a la ira de Dios. Mucha gente siempre la encuentro con esa, ay pastor, ¿quién es santo? ¿Quién es perfecto? Y constantemente viven justificando su vida de pecado. No les duele cuando pecan, porque siempre viven justificando los mandatos que Dios da. En verdad, son tan soberbios que dicen, no, ¿quién es santo? Bueno, quita de la Biblia el mandato que Dios te pide que seas santo, que seas perfecto, y dice maduro. No tiene que ver con que no cometas un error, tiene que ver con madurez. Por eso la gente no madura. Hermanos, mi deseo como pastor es aclararte las cosas y que puedas salir tal vez de la religiosidad en la cual te encuentras. Y te arrepientas de corazón y seas justificado por la obra de Cristo y no según tú piensas. Es interesante. Por eso nos dice San Mateo, fíjate, 7, del 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? En primer lugar, aceptarle. Segundo, vivir de acuerdo al deseo de Dios y tener una comunión. En la comunión con Dios se sabe realmente cómo actúas y cómo debes de ser diferente. Hay gente que dice, tengo una comunión con el Señor, bien. Bueno, pues si tu comunión está así, con los demás tiene que estar bien en ese sentido. Tal vez este pasaje que tanto a veces citamos de San Juan 3:16 debemos de volverlo a explicar para que lo puedas comprender y reconocer que al aceptar su sacrificio en la cruz y que no puedes salvarte a ti mismo, puedas disfrutar de esa vida eterna. Fíjense lo que dice este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No se refiere al globo terráqueo, sino a las personas. ¿Y cómo mostró ese amor? Dando a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿En qué forma creer? ¿Cómo creemos en Cristo? Creer significa estar dispuesto
a someterte a aquel que es tu rey, que lo reconoces y que reconoces que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Eso es creer en Él y que estás arrepentido de tus pecados y que solamente Él los puede perdonar. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Dónde, hermanos? En el infierno, porque esa es la condenación si no aceptamos a Cristo. No se pierda ahí en el infierno, mas tenga vida eterna. Al momento de creer en Cristo y poner su confianza en Él y recibirle, y sobre todo reconocer que somos pecadores. Siempre he planteado ese evangelio de arrepentimiento. Yo le digo a la gente, no solamente la Biblia nos habla que hay la oración mágica, recibe a Cristo en tu corazón, no, nos habla de arrepentimiento. Déjeme decirle que hace prácticamente 30 años, cuando me presentaron el evangelio, fue un evangelio de arrepentimiento. Mi condición, cómo estaba delante de Dios. Y Dios me humilló y obviamente pude reconocer que era un hombre pecador, un hombre que necesitaba a Cristo y necesitaba su vida en mí. Y fue cuando recibí el perdón de mis pecados, pero me arrepentí de corazón. Obviamente, como todo ser humano, cometes errores, pero gracias a Dios que ya no practicas el pecado, sino que vives libre en Cristo. Yo te pregunto, ¿tienes la vida de Dios en ti? ¿Ha cambiado tu vida de tal manera que repudias el pecado? ¿Estás viviendo diferente a los demás? ¿Amas a Dios y estás sometido en obediencia a su voluntad? La escritura es muy clara y fíjese lo que nos dice. En la primera carta de Juan, en el último capítulo 5. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Y si tienes la vida en Dios, tu vida es diferente. Pero si no tienes la vida en Dios, definitivamente tu vida no va a cambiar. Simplemente cambiaste de religión. Si no repudias el pecado, si no repudias aquello malo, si toleras todo lo malo, ¿sabes qué? Entonces sí tienes que analizar lo que has dicho. Así que, hermanos, me gustaría orar por usted. Si usted no está convencido de lo que la decisión que tomó hace años, si su vida no ha cambiado, tal vez sea el tiempo de reconocer quién es Dios en su vida. Tal vez sea el tiempo de reconocer, en verdad, que está arrepentido de todo lo que ha hecho. Tal vez usted no ha dado fruto digno de arrepentimiento y por eso no ha cambiado. Es triste cuando conoces gente y gente que se jacta, que tiene años, pero su vida es un desastre. Su vida es hacer daño, lastimar. Pero ellos dicen servir al Señor. ¿Pero cuál Señor? ¿Cuál Señor sirven? Porque no puedes vivir equivocadamente, tienes que vivir para Cristo. Así que, hermanos, espero que en verdad usted esté convencido que está viviendo para el Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos, lo quiera o no, y en cualquier momento nos vamos. Pero si usted no es hijo de Dios, usted se va a quedar. Si usted no está convencido del sacrificio de Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted se va a quedar. Y no me gustaría eso. Así que convénzase de lo que estamos diciendo a través de lo que dice la Biblia, que usted tiene que recibirle a Él, pero en arrepentimiento y reconocer que solamente Él lo puede salvar. Déjeme orar. Padre, gracias te damos por esta noche en la cual, Señor, estamos hablando de lo que es tu evangelio. El evangelio, Padre, real, que es el evangelio de arrepentimiento. En aquel evangelio, Señor, en el cual tú nos llevaste un día arrepentidos delante de tu presencia y reconocer que tú eres Dios. Te amo, te bendigo y te exalto y te doy alabanza y gloria por todo lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros. Tú moriste por nosotros y reconocemos que tu muerte nos lleva a tu presencia, que tú pagaste por nuestros pecados, los cuales nos alejaban delante de tu presencia. Y hoy te pido, Señor, que nos ayudes plenamente, nos bendigas y seas tú nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. Cambia nuestras vidas, nuestras mentes, cambia nuestros corazones, cambia todo, Señor, nuestro entorno, que odiemos y aborrezcamos el pecado, que no coqueteemos más con él y que en verdad haya una vida diferente, transformada
y completamente entregada a ti, que sea una vida que impacte y llame la atención para que otros crean lo que tú has hecho. Bendito sea, Señor, te bendecimos, y todo aquel, Padre, que no te ha conocido en verdad, yo te pido que tú, Señor, lo bendigas, que él reconozca que ha pecado delante de ti, que te necesita, que está arrepentido de sus pecados y que quiere ese perdón al aceptarte, Señor, y aceptar tu sacrificio en la cruz. Que se arrepienta de corazón. Padre, de verdad nos arrepentimos de corazón por nuestros pecados. Nos arrepentimos por todo aquello que hemos hecho, por todo aquello que pensamos que estamos bien y que no es correcto. Nos arrepentimos y te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, y Padre, te reconocemos que el sacrificio que hiciste fue suficiente, y te reconocemos y te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, pidiendo que cambie nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, déjenme comentarle algo que venía a mi mente ahorita que oraba. Hace varios años, hace más o menos como unos 3, 4 años, fui invitado a Orizaba, a una iglesia bautista, a una campaña de evangelismo. Sabe, a pesar de que había bastante gente, solamente 2 personas se convirtieron. 2 hermanitas, 2 hermanas en sangre. Nunca en mi vida había visto tal arrepentimiento. Yo recuerdo que hablé acerca de Romanos, y recuerdo cómo lloraban estas hermanas. ¿Y saben de qué lloraban? De arrepentimiento por todo lo que Cristo les había perdonado, y que se sentían perdonadas y que Dios les daba la oportunidad. Fue tan hermoso ver. Y sabes una cosa, con esas 2 almas suficiente fue para mí. Ay, Señor, no, me siento padre, yo esperaba más. No, con esas 2 almas que entendieron lo que era el Evangelio y estaban quebrantadas delante de Dios, no paraban de llorar. Inclusive cuando me acerqué a platicar, mi corazón se quebrantó, porque entendí que el Espíritu Santo les había dado vida en ese momento, y habían sido libres de sus pecados, habían aceptado a Cristo y habían reconocido todo. Experiencias, hermanos, que en verdad vale la pena, y experiencias que uno recuerda y vale la pena. Así que, hermanos, espero que este devocional te haya hecho reflexionar y pensar cómo está tu vida delante de Dios. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Te espero mañana con un devocional más para el alma, y que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y medites en esta porción y en estas partes de la Biblia que hemos meditado. Excelente noche y gracias a todos. Saludos ahí a Raquel Vargas, también a nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Rogelio, un hermano muy amado de Ensenada, ¿sí? Mario Fonseca, Rosa María, también te bendecimos, que Dios te bendiga grandemente, y a Raquel Vargas también. Y Mario, un saludos a toda la familia, saludos a Adri, por favor, que Dios me los bendiga, y los extrañamos. Son una familia muy hermosa, conocidos desde Ensenada, que ahora creo que están en la Ciudad de México, algo así, creo que sí. Pero que Dios les bendiga y excelente noche para todos. Gracias, mis hermanos.